días. Vamos a ver la clase 4, 1917, año judicial. Acuérdense, empezó en 1914. Vamos 3 años después, que es en 1917. Vamos a ver las diferentes situaciones de los países de Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. Es decir, cómo estaban a 3 años de la guerra. ¿Qué era lo que había pasado con estos países? Entonces, aquí en Rusia, una guerra cuesta mucho dinero. Los hombres se van a la guerra, las mujeres, los ancianos y los niños se quedan en las ciudades. Entonces, por lo tanto, lo que sucede es que baja la economía. En aquel entonces se consideraba que la mujer nada más estaba apta para ser madre de familia, para ayudar, por ejemplo, como enfermera o maestra. Eran los oficios que le permitían. En algunos lugares las aceptaban como recepcionistas, pero realmente la mentalidad de la sociedad de ese tiempo era que la mujer no tenía las condiciones mentales o de fuerza, vamos a decir, para hacer los trabajos que hacía un hombre. Entonces, por lo tanto, de esta manera los diferentes países van a vivir esta situación de baja de economía y estar gastando con la guerra, una situación terrible. Entonces, por lo tanto, podemos decir que Rusia, al enfrentarse a esta situación, siendo un país que su principal forma de sufragar sus gastos y su economía era la agricultura. Entonces, de esta manera los campesinos empezaron a ver que no tenían granos para sembrar, obviamente no tenían pan para comer. Empezaron a hacer manifestaciones, que fue lo que le llevaron la Revolución Rusa. En esas manifestaciones, el zar, se le llamaba zar al principal dirigente de Rusia, él va a enfrentar esta guerra con una situación difícil. Difícil porque eran 300 años de una misma familia tener el poder en Rusia, que eran los Romanov. Él se había casado con una sobrina de la reina Isabel. Todos los rusos pensaron que al venir esta muchacha a ayudar a gobernar al zar, entonces iba a traer ideas nuevas, más novedosas, de progreso, etc. Sin embargo, en este país se creía mucho en una religión ortodoxa y en la creencia de curanderos, hierberos, etc. De tal manera que, siendo esta sobrina de la reina Isabel, ella llevaba en sus genes la transmisión de la enfermedad de la hemofilia. La enfermedad de la hemofilia se da principalmente en las parejas que se casan entre primos hermanos, entre parientes cercanos, tío con sobrina, etc. En una familia de la reina Isabel de 50 miembros, los hombres adquieren la enfermedad y las mujeres la transmiten. Vamos a suponer que eran 25 hombres y 25 mujeres. De 25 hombres, 17 estaban enfermos de hemofilia. ¿Por qué casaban a gente de la misma familia? Precisamente por el poder de que no se inmiscuyera otra familia y ellos heredaran siempre el poder de la familia. Entonces, de esa manera casaban a los primos o tíos con sobrinas, etc. De esta manera, de 25, 17 enfermos de hemofilia, pues era la mayoría. Y las mujeres, transmisoras de la enfermedad. A ellas no les daba la enfermedad, pero sí la transmitían. De tal manera que al casarse con el zar, tuvieron 4 hijas y un hijo. Obviamente, el niño con hemofilia. De tal manera que se le enfermaba el niño a la zarina, y ella pues se desvivía por atenderlo porque él era el heredero a la corona. De tal manera que entonces, al dedicarse mucho al niño, a veces se le ponía malo, llamaba a
a los doctores de la corte, no lo podían sacar de su shock o gravedad de su enfermedad, y entonces le recomendaron a la zarina un yerbero, un monje siberiano que era muy bueno. Ella lo manda a traer, llega, atiende al niño y en verdad lo saca de las crisis que le daban a su criatura, no curarlo, pero sí sacarlo de las crisis que eran, a veces se ponía muy mal el niño, a veces llevaba una vida más o menos normal. Son niños muy cuidados porque la enfermedad de hemofilia es que su sangre no coagula, de tal manera que un niño corre, brinca, se cae, tiene una raspadura, una herida, lo que sea, y pues se le atiende y sigue adelante cualquier niño. Pero los enfermos de hemofilia se pueden desangrar y morir por una cortada pequeña. De tal manera que entonces pues era un niño muy cuidado. Al contratar a este monje siberiano, entonces le da tanta aceptación a Zarina y le coge tanta fe, que entonces en lugar de mandarlo llamar cada vez que se ponía mal el niño, le pide que se vaya a vivir a palacio. Al irse a vivir a palacio, él se viene la guerra, y entonces el zar, viendo que habían perdido en la frontera, que su popularidad estaba bajando mucho, él decide irse a la guerra, a las fronteras, y entonces por lo tanto deja a la zarina se puede decir, al mando del país, y la zarina, al atender a su niño, ya descuidaba el país. ¿A qué se tuvo también el zar? El zar se tuvo a que precisamente había formado él antes la Duma. La Duma es, como aquí en México, la Cámara de Diputados, un grupo de personas que entre ellos deliberaban algún problema del país, y entonces decían qué se podía hacer. Entonces el zar se va tranquilo, la Duma, apoyando a la zarina, entonces ellos van a resolver los problemas de todo el país. De tal manera que entonces, al quedarse la zarina sola, invita al monje siberiano, que le apodaban Rasputín, y lo invita a que viva a palacio, y él empieza a invitar amigos que eran malvivientes, delincuentes, de todo tipo, no muy grato, y la gente de la corte se empieza a molestar. Al empezarse a molestar, van a buscar la manera de matar a Rasputín. En varias ocasiones lo intentaron, envenenándolo, no se murió. Al mandarlo matar con bala, no se murió. Y al último, pues van a acuchillarlo y aventarlo a un río. Y fue de la única manera que se quitaron de ese personaje. Pero la zarina va a lamentar mucho. Obviamente ella sabía que no era muy querido, pero nunca pensó que lo fueran a matar. Y entonces, de tal manera que pues se queda ella con su niño, que a veces se le ponía muy mal. Entonces, de tal manera que los campesinos que estaban inconformes porque no tenían granos para sembrar ni pan para comer, empiezan a hacer manifestaciones, mandan al ejército a que sofoque esas manifestaciones, y entonces, al ver que lo que ellos pedían era grano para sembrar y pan para comer, dijeron: no, pues tienen razón. No los atacaron, y se unen los campesinos y los soldados y forman los soviets. Entonces, de esta manera, con una revolución en el país, con una hambruna, la Duma no sabía qué hacer, y va a surgir un personaje como principal dirigente de la Duma, que va a ser Kerenski. Kerenski dijo: este es un momento para, si el zar no regresa, yo ocupar el poder. Empezó a coger poder ahí en la Duma, pero sin embargo la situación se vino cada vez más terrible, y entonces decidieron mandarle una carta al zar, a la frontera donde él estaba, y decirle que abdicara. Abdicar es que renuncie al poder y se lo herede a otro. Entonces ellos decían: si el heredero de la corona es el jovencito, el príncipe
hijo del zar, entonces que abdique a favor de él. Nosotros la Duma vamos a mandar mientras él crece, lo vamos a apoyar, lo vamos a enseñar a mandar, y ya cuando él llegue a la edad correcta, entonces por lo tanto ya le entregamos el poder. Cuando el zar lee esta carta que le enviaron desde la Duma, entonces pues dice, no puede ser. Si yo abdico a nombre de mi hijo, van a pedirle al jovencito llevárselo a la Duma para ellos educarlo. Se me muere la zarina. No, yo no puedo hacer eso. Entonces abdica a nombre de su hermano. Y su hermano acepta, pero a los 8 días renuncia. Ve la situación tan difícil que renuncia. Entonces, por lo tanto, viene la caída del zar. De esta manera, entonces, un personaje, Lenin, que estaba en Suiza, exiliado por el zar, con 30 personajes, este grupito que él formaba, él vio el momento preciso para poder subir al poder. Y entonces habla con Ludendorff y le dice, mira, si tú me dejas pasar por toda Alemania, sin ningún problema, mis 30 personas y yo te ofrezco que si yo llego al poder, yo saco a Rusia de la guerra. Ludendorff acepta y le da un salvoconducto. Un salvoconducto es una carta firmada por Ludendorff para que estos 31 personajes pasen por toda Alemania. Alemania tenía una red ferroviaria increíble, o sea, atravesaba todo el país por los trenes y era como a veces transportaban a los soldados. Entonces, en esta ocasión, estos 30 personas junto con Lenin atraviesan toda Alemania, llegan a Rusia. Lenin ve que el principal personaje al que tiene que combatir es a Kerensky, que era el que tenía más poder en la Duma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a ir a hablar con los soviets y a los soldados les ofrece sacarlos de la guerra, y a los campesinos les ofrece darles grano para sembrar y pan para comer. Eso era lo que ellos querían. Entonces lo apoyan, forman un partido, y entonces de esa manera derrota a Kerensky y lo exilia del país. Y de esa manera sube al poder Lenin. Al subir al poder, entonces tiene un amigo que se llama León Trotsky y le dice, mira León, ve y habla con Ludendorff y dile que yo cumplo mi palabra. Rusia se sale de la guerra. Va León y se entrevistan en Brest-Litovsk. No va Ludendorff, van diplomáticos, y entonces esos diplomáticos establecen un diálogo con León Trotsky, y entonces León les dice, miren, yo vengo a decirles que Lenin cumple su palabra y Rusia se sale de la guerra. Dice, oye, espérate, no es tan fácil, así como tú me estás diciendo, la guerra cuesta dinero, entonces por lo tanto no nada más es de que adiós, yo ya me salgo y yo ya no participo en la guerra, no. Dice, hay que pagar una cantidad por las pérdidas que nosotros tuvimos atacando a ustedes o los gastos que tuvimos. Y dice León, no, en eso no quedó, Lenin no quedó con eso con Ludendorff. Y se da la media vuelta y se regresa y le dice a Lenin, dice Lenin, están locos, pues, ¿cómo vamos a pagar? Entonces no hacen caso, él empieza a gobernar Rusia y entonces Ludendorff, cuando sabe esto, empieza a atacar Rusia. Al atacar en las fronteras, entonces empieza a quemar ciudades, a arrasar los campos de cultivo, tomar las minas de carbón, etc. Y entonces, por lo tanto, le empiezan a avisar a Lenin, oye, Ludendorff está atacando nuestras fronteras, está invadiendo pueblos, está causando muchos destrozos. Lenin dice, no puede ser, si yo quedé con él, que nada más nos salíamos de la guerra. Manda otra vez a Ludendorff a Brest-Litovsk, se vuelve a entrevistar con los diplomáticos enviados por Ludendorff, y entonces, por lo tanto, Rusia se retira de la guerra con grandes pérdidas, pierde alrededor del 30% de sus tierras, pierde también un 30% de sus industrias, el 90% de las minas de carbón
que era, imagínense, para un país que es muy frío, tiene climas muy extremosos, las minas de carbón, que en aquel entonces era su fuente de energía, pues es terrible. Entonces se sale con grandes pérdidas Rusia. Mientras tanto, en Estados Unidos, los ingleses le pedían a Estados Unidos que le vendiera armas, que le prestara soldados, que los ayudara. Y de tal manera que Estados Unidos le vendía armas y mandaba barcos como turísticos o de viaje, de transporte de personas, y escondidos llevaba armas. Entonces Alemania, al darse cuenta de esta situación, entonces lo que va a hacer es que le manda un comunicado a Estados Unidos y le dice: mira, con mis submarinos yo ando debajo del agua, yo no veo arriba qué banderita trae el barco. Si tú mandas barcos a las zonas de conflicto y yo las ando vigilando, yo veo la sombra de un barco, subo y lo subo. Y te lo advierto. Al recibir este comunicado, Estados Unidos tenía 1000 boletos vendidos para el barco Lusitania, un barco. Entonces les pone este comunicado a la entrada que el que quiera se le regrese el dinero, que hay esta carta de parte de Alemania y que hay peligro. Nadie quiso que le regresaran el dinero y todos se fueron en el barco Lusitania. Avanzaron perfectamente, pero al llegar cierta distancia de Inglaterra, pero ya cerca, sale el submarino y lo sube. De tal manera que esto le va a dar coraje a Estados Unidos y van a romper relaciones. Romper relaciones no es declararles la guerra, sino nada más, ya no somos amiguitos. Entonces rompen relaciones y lo que va a ocasionar que Estados Unidos entre a la guerra es que a un diplomático alemán apellidado Zimmermann se le va a ocurrir mandar a la embajada alemana en México, mandarle un telegrama y decirle que hable con nuestros dirigentes, vamos a decir con el presidente de la República o las mismas embajadas, para que si le dan permiso a Alemania entrar por México para atacar a Estados Unidos, le prometen a México que si derrotan a Estados Unidos, le regresan a México todos los terrenos que Estados Unidos nos quitó. Entonces, por lo tanto, imagínense para nosotros qué respuesta podría dar un presidente. Si dice que sí, se hace amigo de Alemania y enemigo de Estados Unidos. Si dice que no, Estados Unidos se lo reconoce, siguen siendo amigos, pero enemigos de Alemania. O sea, no era fácil. Afortunadamente este telegrama lo interceptó los ingleses, lo lograron descifrar, siempre se mandan en clave, lo lograron descifrar, se lo mandan a Estados Unidos. Mira el telegrama que le mandaban a México, no nos alcanzó a llegar a nosotros, y entonces Estados Unidos le va a dar mucho coraje este telegrama y por lo tanto entran a la guerra. Estados Unidos tiene que construir una ideología para la guerra, es decir, nadie queremos ir a la guerra, solamente los europeos estaban eufóricos por irse a esta guerra, pero acá en América nadie quiere irse a la guerra. Entonces Estados Unidos va a tener que construir, mandar, vamos a decir, comunicados por prensa para que la gente se anime a ir a la guerra. Y en este caso pone que es vamos a ir a esta guerra para acabar con todas las guerras y nunca más vuelva a haber guerra en este mundo. Vamos también a tratar de cambiar la monarquía, o sea, la autocracia, cambiarla por democracia como somos los países de América. Entonces, de tal manera pues que la gente empezó a cambiar un poco su manera de pensar y Estados Unidos va a entrar a la guerra. Francia. Al entrar Nivelle como principal dirigente del ejército, era un hombre joven, de buena apariencia. Él decía que tenía el plan perfecto para derrotar a los alemanes. Tanto lo comunicó, tanto lo dijo, que los alemanes ya sabían todos los detalles. De tal manera que cuando él manda a los ejércitos, llega al lugar donde estaba pensado derrotar a los alemanes y no encuentran a nadie. Los alemanes se fueron sin hacer ruido y entonces los soldados se desesperaron y dijeron: no, es que
nos están mandando a la guerra con dirigentes que no sirven para nada. Muchos empezaron a aventar las armas, a regresarse a su casa, empezaron a abandonar el ejército. De tal manera que hubo un amotinamiento de soldados y Francia vuelve a llamar al general Pétain y le dice: mira, está sucediendo esto, ¿qué hacemos? El general Pétain va a ir a hablar con los ejércitos y les va a decir: todo aquel que abandone el ejército, yo lo voy a perseguir, lo voy a encontrar y lo voy a matar. Y el que se quede aquí, les voy a mejorar su comida, les voy a mejorar sus tiendas de campaña, les voy a mejorar toda su comodidad en todo sentido, y les voy a dar permiso para ir a visitar a sus familias cada 15 días, donde vamos a estar rolando a los soldados. Entonces, se quedan, les mejoro las condiciones. Se van, los mato. Entonces, de esta manera vuelve a reunir al ejército Pétain y se vuelve a tener otro éxito. ¿Se acuerdan que fue el que defendió Verdún con la vía sacra? Y entonces, por lo tanto, Pétain va a quedar como un militar muy reconocido en Francia. En Inglaterra las elecciones se van a dar en Flandes y Cambrai. En estos lugares también se van a causar bajas con los alemanes, pero ninguno de los dos va a ser el vencedor. Y en Italia va a tener un enfrentamiento con los austríacos y los austríacos van a derrotar a los italianos en la famosa batalla de Caporetto. Vamos a ver ahora los últimos esfuerzos. Sigue avanzando el tiempo, ya la gente está desesperada y entonces, por lo tanto, van a hacer sus últimos esfuerzos los dos contendientes. Los alemanes, una vez que Rusia se retira de la guerra, se van a venir por toda Alemania y van a prepararse para enfrentarse a Francia. Ellos sentían que si derrotaban a Francia ya era más fácil derrotar a Inglaterra. O sea, los dos formaban una unión muy fuerte, Francia y Inglaterra. Entonces, si los separamos, ya tenemos ventaja. De tal manera que le van a llamar a este plan una campaña de infiltración. Van a dividir el ejército en 3 tantos. Van a atacar a Francia por el lado derecho, por el lado izquierdo, y un grupo especializado que iban preparando en el camino, lo preparaban de noche, totalmente en secreto, los mejores hombres, a ellos les llamaron los grupos de asalto. Entonces ellos iban a debilitar a los franceses por ambos bandos y luego los iban a enfrentar de manera directa con los mejores hombres, que eso era lo que le llamaban una campaña de infiltración. Al irse avanzando, recorriendo todo Alemania, entonces los franceses decían: ya vienen, estos se están preparando algo, ¿qué hacemos? Entonces, por primera vez los aliados se van a unir, ingleses y franceses, con un mismo dirigente, con Ferdinand Foch. ¿Qué fue lo que pasó? Que siempre habían estado los franceses acá, los ingleses allá, y entonces los dos tenían bajas, pero no triunfaba nadie. Por primera vez se unen ingleses con franceses para recibir a los alemanes. De tal manera que los demás países, a diferencia de Alemania, como Austria, Serbia, van a pedir, Bulgaria también van a pedir la paz. Ellos van a decir: no, ya no queremos seguir en la guerra, y van a buscar la paz. De tal manera que el 18 de agosto de 1918 va a ser el día más terrible para Alemania, porque entra la guerra a Estados Unidos, empieza a llegar, y entonces empiezan a bombardear a Alemania fuertemente, y entonces ellos empiezan a ver que están perdiendo la guerra. De tal manera que nombran a Max von Baden, los alemanes, y este señor, un hombre muy humanista, va a hablar con Wilson, el presidente de Estados Unidos, y le va a pedir: ¿qué condiciones me pides para que me des un armisticio? Un armisticio no es terminar la guerra, es un cese al fuego. Entonces Wilson establece 14 puntos. Yo nada más anoté 6 que se me hicieron los más importantes. En estos 14 puntos que Wilson le exige a Max von Baden, le dice: mira, que los convenios sean abiertos. Cuando una guerra se termina,
Normalmente los vencedores con los vencidos se reúnen y los vencedores le dicen: nos vas a entregar tantas tierras, nos vas a pagar esto, etc. Ponen sus condiciones y los otros empiezan a regatear y algo consiguen. Al último se van contentos los dos, los ganadores porque obtuvieron algo y los vencedores porque lograron bajar un poco las exigencias de los vencedores. Entonces, de esta manera, pues hacer convenios abiertos es que participen otros países y vean la contienda. Eso es bueno para todos. Entonces, por lo tanto, Max von Baden dijo: perfecto, muy bien. Dice: libertad en los mares. Que no me manden cartitas, dijo Estados Unidos, de que no tengo que andar con mis barcos porque ustedes andan con los submarinos y me hundan mis barcos. Sí, perfecto. Que haya libertad en los mares para todos. Reducir armamentos y que nadie se vuelva a rearmar para que no vuelva a haber otra guerra de este tamaño. Perfecto, dijo Max von Baden. Dice: ajuste de fronteras siguiendo las líneas de nacionalidad. Muy bien. Que se respete si son los alemanes en Alemania, si son los franceses en Francia, etc. Que no se recorran las fronteras. La autodeterminación de los pueblos. Eso quiere decir que cada país puede gobernarse como quiera. Es un libre autodeterminación. Es decir, seguir con esas condiciones de que cada quien se gobierne como quiera. Y dijo Max von Baden: perfecto. Y formar una asociación de naciones para garantizar la paz. Perfecto, dijo Max von Baden. Una sola preguntita le dijo Max von Baden: ¿están de acuerdo tus aliados de Europa con estas condiciones? Y Wilson, que era un hombre prepotente, que se sentía súper inteligente, dijo: claro, claro, tú no te preocupes, ellos van a aceptar esto. Okay. Bueno, él se fue contento, pero a la hora de reunirse para firmar el cese al fuego, entonces se van a reunir en Francia. Al reunirse, invitan a 80 países. De esos 80 países llegan los diplomáticos, alguien habla con ellos y les dice: ¿saben qué? Somos muchos, los invitamos como un gesto de cortesía, váyanse a dar la vuelta, aquí miren, en París hay muchos lugares muy bonitos, y nada más 10 nos vamos a quedar a hacer los tratos. Entonces el de Bélgica, que le habían destruido su país, se enojó mucho. Dijo: a mí me hubieran avisado que era una invitación a divertirme. Yo salgo a divertirme cuando yo quiero, no cuando ustedes quieran. Yo vine porque yo necesito que me paguen todos los destrozos que me hicieron los alemanes. Entonces, al ver que no lo dejaban participar, se dio la media vuelta y se regresa a su país, muy enojado. De esta manera, al final, esos 10 países sacaron a 6 y nada más quedaron 4: Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. No dejaron participar a los alemanes, entonces por lo tanto no respetaron los convenios abiertos, sino que estos 4 empezaron a delimitar qué eran las exigencias que les iban a pedir a los alemanes. ¿Qué fue lo que le pidieron? Primero, que le regresara a Francia Alsacia y Lorena, que eran las provincias que le había quitado a Francia en una guerra anterior. Después, regresar todos los prisioneros de guerra, pagar todos los destrozos de Francia. No le pidieron de Bélgica, sino los de Francia. Y Francia estaba muy destrozada, entonces se exigía mucho. Pero principalmente el diplomático de Francia decía: yo quiero que Alemania desaparezca, ya no lo quiero tener de vecino. Yo quiero que desaparezca del mapa. Y Wilson decía: no, pues cálmate, ¿cómo? Y Inglaterra entraba a veces como referee, porque se peleaba mucho Wilson y el de Francia, que era Clemenceau. Entonces, por lo tanto, al de Italia lo hicieron a un lado y al último quedaron esos 3. Estos diálogos se alargaron varios días precisamente por las alegatas y al último, uno de los acuerdos en los que quedaron las condiciones para poder firmar el armisticio y firmar un tratado llamado el Tratado de Versalles fue que los alemanes entregaran 900 prisioneros que se les iban a juzgar como criminales de guerra, y entre ellos al Kaiser, que era el principal dirigente de Alemania. Entonces, por lo tanto, las condiciones de los aliados fue pedirles, repito, que entregaran 900 prisioneros
serbios, no fueron los alemanes. Y hacerlos firmar que ellos eran los principales culpables, eso va a ocasionar mucho coraje entre los alemanes y este resentimiento va a quedar guardado para que más adelante sea lo que va a aprovechar un personaje especial en Alemania para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Entonces se firma el Tratado de Versalles, todavía lo hacen con un cierto capricho, que sea a las 11 de la mañana del mes 11, el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana. Y para que llegara esta fecha que querían que apareciera en los libros de historia, entonces todavía se tardaron casi un mes y todavía siguieron muriendo personas en los campos de batalla. ¿Qué consecuencias tuvo? Críticas, principalmente de Inglaterra y Estados Unidos, porque no se respetó lo que se le había dicho primero a Max von Baden. No hubo convenios abiertos, no hubo establecer ciertos lineamientos para la libertad en los mares, ni reducir el armamento, no hubo ajuste de fronteras como se había dicho, ni respetar la autodeterminación de los pueblos. Entonces, por lo tanto, hubo críticas. Se le exigió a Alemania que se hiciera una república cuando está la autodeterminación de los pueblos, que cada país debe gobernarse como quiera. Lo obligaron a hacer una república y en qué ciudad tenía que establecerse. Hubo cambios territoriales, por eso no se respetó el ajuste de las fronteras, sino que ustedes ven el mapa que había antes de la guerra y después cómo quedó. Yo les decía que eran poquitos países en Europa y se aumentaron muchos países chiquitos. ¿Me puedes recorrer tantito la cámara para el mapa, por favor? Fíjense cómo estaba antes. Alemania estaba muy grande, Austria-Hungría también, ¿sí? Entonces de aquí, de estos dos países, aquí se va a formar Polonia. En esta parte de aquí, 3 países pequeños que va a ser Lituania, Letonia y Estonia. Se va a dividir Austria y Hungría y van a quedar chiquitos. Ustedes van a ver en un mapa reciente y van a aparecer países aquí diferentes que se van a establecer. Entonces, por lo tanto, no se respetó. ¿Cómo fueron los resultados de la guerra? Sociales. Es decir, principalmente las únicas personas que salimos beneficiadas con esta guerra fuimos las mujeres, porque por primera vez se nos reconoce que podemos hacer más cosas y no nada más a lo que se nos tenía asignado en la sociedad. La mujer va a empezar a trabajar, va a empezar a estudiar y entonces por primera vez Inglaterra va a dar el voto a la mujer y posteriormente Estados Unidos. En los financieros, Estados Unidos va a quedar como el país más poderoso porque los países quedaron en bancarrota y va a empezar a prestarles dinero. Va a quedar como el banco más grande de dinero y se va a beneficiar mucho con esta guerra. Y en el aspecto político, muchos de los países que se van a ir formando después de esta guerra van a acabar en dictaduras. Gracias por su atención y la actividad que van a hacer, van a investigar los cambios territoriales que hubo al final de esta guerra, tanto en Europa como en Asia. Gracias por